En primer lugar, mi agradecimiento al Círculo de Arbitraje con el Estado, CAE, y las felicitaciones correspondientes por su octavo aniversario y octavo congreso. Eh, Se me ha solicitado en esta ocasión poder conversar con ustedes respecto de los contratos estandarizados y la solución de controversias. Y aun cuando tengo entendido, de acuerdo a la programación, que ustedes han tocado en los días previos, lo referido a los contratos FIDIC y NEC y contratos estandarizados en general, permítanme unos minutos de colocarnos en contexto a efectos de que se pueda entender cabalmente o de una mejor manera el tema de la, como se ha denominado, solución de controversias y los contratos estandarizados. Como todos recordamos, el año 2019 se realizaron los Juegos Panamericanos en Lima. Y eso fue un momento propicio para que de una manera súbita el país en general tomara un mejor conocimiento de lo que venía suscitándose a nivel internacional respecto de la ejecución de las obras, de las obras de diferentes matices. Y gracias a este proyecto de los Juegos Panamericanos, tuvimos oportunidad de conocer o acercarnos de una manera real a lo que eran los contratos G2G, de gobierno a gobierno, que fue parte de lo que se implementó para poder realizar estos Juegos Panamericanos, toda la infraestructura. Tomamos conocimiento de la existencia, que ya veníamos algunas instituciones aplicando, de un sinnúmero de contratos estandarizados. Y el Perú, para esta oportunidad, escogió la opción NEC, sin desconocer la existencia de otros modelos, fundamentalmente el FIDIC. Esta toma de conciencia, digamos, frontal con este tipo de contratos, puso de manifiesto, dado el éxito que se tuvo en el cumplimiento de la meta del proyecto de los Juegos Panamericanos, que sí era posible cumplir un proyecto en un tiempo determinado, a pesar de las dificultades propias que tiene todo proyecto de ingeniería, cuando se contaban con algunas herramientas, pero también cuando se contaba con un contrato de naturaleza distinta al del enfrentamiento tradicional que teníamos en la legislación local. Quizá, y esto hay que ser enfático, la primera expresión que uno puede decir respecto de estos contratos estandarizados es que en ellos prima de manera primordial el concepto de ser colaborativos. Algunos dirán que un determinado modelo es más colaborativo que otro, pero el enfoque en sí mismo es colaborativo. Y entonces es pertinente, desde mi perspectiva, hacer un breve concepto de qué podemos entender por un contrato colaborativo. Porque el contrato colaborativo no es solo una palabra que se coloca en el texto del documento contractual, sino que implica una filosofía de compromiso de todas las partes integrantes del contrato, sea a nivel de ingeniería, sea a nivel de construcción, a efectos de que, más allá de los conflictos necesarios o indispensables, casi imposibles de evitar en la ejecución de una obra, estos puedan no ser un atajo, una imposibilidad de cumplir con la meta, sino por el contrario, un desafío que involucre a todos para poder seguir adelante y solucionarlo y alcanzar
la meta propuesta del proyecto. Y entonces, si nosotros vemos en el contrato NEC, las palabras de buena fe, confianza mutua, están expresadas dentro de su texto. Y claro, los escépticos siempre dicen que la buena fe es un concepto que está inmerso dentro de una definición general de todo contrato y traen a la memoria casi siempre lo que señala nuestro Código Civil cuando se señala que los contratos deben de negociarse, celebrarse y ejecutarse dentro de las reglas de la buena fe. Y dicen, ¿qué novedad tiene? Pues la gran novedad es que no está solo en un concepto jurídico ajeno al contrato, por mucho que esté vinculado, sino que forma parte del texto mismo del contrato para constituirse de una manera enfática, decidida, definitoria, en que la buena fe es una obligación contractual y en consecuencia las partes que están inmersas en el contrato en toda su actuación no pueden y no deben, ambas cosas, alejarse de este concepto primigenio, buena fe. Pero no solo ello, sino que esta buena fe debe estar de la mano con otro concepto que también está detallado en el texto del contrato, que es el de la confianza mutua. Confianza mutua, respeto recíproco. Esto es, que la relación contractual, rompiendo el esquema que hasta en ese entonces teníamos, es una obligación que compromete como obligación contractual a actuar en función y en base de estos tres fundamentos para que los conceptos adicionales como value for money o los conceptos adicionales como ingeniería de valor, open book, etcétera, no sean objeto de menoscabo, sino por el contrario, de una adecuada gestión y administración del contrato. Pero junto con ello, además, gracias a estos contratos colaborativos se aprende que, a diferencia de lo que existía hasta ese entonces, y muchas veces todavía persiste, cuando existe una relación contractual, no se trata de trasladar riesgos. Antes se decía que el mejor contrato es aquel en que yo puedo trasladar todos los riesgos del mismo a mi contraparte, a fin de que ella soporte cualquier tipo de incidencia que se produzca durante la ejecución. No, en este tipo de contratos, que son fundamentales para después entender cómo es el procedimiento de solución de reclamaciones o de controversias, lo que prima es que exista este compromiso de no traslado de riesgos, sino de asignación de riesgos a la parte que tiene la mejor posibilidad de prevenirlos y solucionarlos, pero que ambas, a pesar de que sea un riesgo asignado a una de ellas, tienen la obligación por el principio colaborativo y el principio de buena fe y el principio de ser parte del mismo fin, que es el proyecto al fin, que sean estos riesgos como meta debidamente gestionados, administrados. En consecuencia, para entender los contratos estandarizados desde mi perspectiva, basta solo con decir que en la medida de que las partes que participan en un proyecto
se involucren en el desarrollo del mismo, que gestionen conjuntamente bajo una perspectiva de buena fe, sin mengua de que al final puedan haber responsabilidades específicas, pero que ante una situación de coyuntura específica no se esquiven, no establezcan, esa es tu responsabilidad y verás cómo lo soluciones, sino que todos, en función de la meta final, que es el proyecto, se involucran en el manejo del riesgo, en la administración del riesgo, en la prevención del riesgo, y si cuando a pesar de todo ello se produzca, todos se involucren en buscar de una manera rápida y de una concepción integral cuál es la mejor solución para paliarlo o para superarlo de manera exitosa. Estos principios que hemos referido, de buena fe, confianza mutua, respeto inherente a las partes, que hemos establecido que el manejo del riesgo, más que la asignación y el traslado de riesgo sin ningún tipo de responsabilidad, pueden ser apreciados de una manera muy clara en nuestros dos contratos estandarizados modelo, nuestros dos contratos estandarizados que con mayor énfasis utilizamos en el país, que son los contratos NEC y los contratos modelos FIDIC. Y esto tiene un matiz muy importante, porque para poder entender este tema de la gestión del riesgo, todas las partes involucradas no se sientan en un escritorio, una de ellas, y comienza a repartirlos, sino que de una manera reflexiva y conjunta muchas veces, las partes establecen y detectan cuáles son los principales riesgos que podrían suscitarse en la ejecución del proyecto. Entre esos riesgos, por ejemplo, se tienen generalmente el tema de la escasez de recursos, una posibilidad tan cercana a nuestra realidad, en la que por situaciones de coyuntura, súbitamente se agotan los recursos presupuestales o súbitamente no se reciben las asignaciones presupuestales. Otro riesgo que también tienen que las partes tener presente y que lo gestionan es los contratiempos operativos, cuando una licencia, por ejemplo, que debiera ser de repente asignada como riesgo propio del contratista, resulta ser que la entidad pública no cumple en el plazo establecido. Y eso no quiere decir que la entidad pública contratante se soslaye de ese compromiso de colaborar. Y entonces, por ejemplo, podría el contratista decirle, es mi riesgo, ciertamente, pero hay un incumplimiento, apóyame. Y la entidad pública colaborará con el contratista, llamando por teléfono al funcionario, generando una reunión entre partes, lo que fuere. O sea, este tema también de los contratiempos operativos también es un riesgo que generalmente tiene que ser previsto dentro de la asignación y dentro del manejo. Otro es el tema del factor tiempo. ¿Habrá posibilidades de ampliaciones o estamos ante un contrato que todo puede suceder menos tener más tiempo? Caso típico el de los Juegos Panamericanos, donde todo podía suceder, pero nunca habría más tiempo. Los Juegos Panamericanos tenían una fecha de inauguración y a esa fecha tenía que estar toda la infraestructura. Ese tema también es objeto de una reflexión conjunta y de un manejo conjunto.
Ahí pongo algunos ejemplos nada más, y hay muchos otros, por supuesto. Bajo rendimiento que puede producirse por alguna circunstancia extraña, problemas sociales, problemas laborales. eh, Ese tipo de cosas son riesgos que se tienen que asignar, pero que al final tienen que manejarse conjuntamente. Pues bien, y dirán todos ustedes, ¿y qué tiene que ver esto con el tema de la solución de controversias? Pues tiene una gran importancia, porque solo en la medida que nosotros concibamos esto en la forma que se ha señalado sucintamente, y ustedes deben haber visto en días anteriores con mayor profundidad, podemos comprender que tanto en la opción NEC como en la opción FIDIC hay una gran diferencia entre lo que significa un reclamo de lo que significa una disputa. Y esta diferencia es sustantiva para poder entender cómo solucionar los problemas. No es cuestión de decir que en los contratos NEC o en los contratos FIDIC lo que sucede es que se establecen los DAP. No, esa no es la función. En los contratos FIDIC, los contratos NEC y en otros contratos estandarizados, hay una visión del contrato, como la que hemos de colaboración, respeto, mirada conjunta, open book, etcétera, pero que tienen una finalidad primera. Y la finalidad primera no es que no existan discrepancias, sino que estas discrepancias se solucionen en principio de manera conjunta y solo cuando fracasan todos los mecanismos de prevención y de solución entre partes se llegue a una disputa. Es decir, pasar de una reclamación y ante el fracaso de todos los procedimientos para poder atender ese reclamo, recién podríamos estar ante una disputa. Esto conllevó a que tanto en la legislación internacional de estos contratos como en la legislación local, el legislador dijera, bueno, lo importante es que copiemos la experiencia DAP y la adecuemos a la legislación peruana. Y entonces se generaron las juntas de resolución de disputas en nuestros contratos locales. Pero a nivel internacional, los DAPs también fueron objeto de una vuelta a mirar de su función. Y entonces, en los últimos tiempos, ya no se hablaba solamente de un DAB, que era un Dispute Adjudication Board, sino exclusivamente para solucionar disputas, sino se comenzó a hablar de la importancia que tenía la función preventiva. Y entonces se pasó de un DAB a un DAAB, Dispute Avoid Adjudication Board. Esto es un panel, el mismo panel que todos conocemos, pero cuya función fundamental es prevenir la disputa. No prevenir los reclamos, sino prevenir la disputa. Y para eso, y aquí viene la gran diferencia que vamos a notar entre esta experiencia internacional versus la experiencia local, es que en los contratos, sean NEC o FIDIC, por poner los más importantes y de más uso en el país, hay un momento en que en los contratos NEC, por ejemplo, el gerente del proyecto, ese que decide respecto de una ampliación de plazo, ese que decide y da una orden o una instrucción para ejecutar una parte del proyecto de una manera distinta a la original, o ese que aprueba o no aprueba un evento compensable, o ese que atiende
con mayor o menor éxito una alerta temprana, tiene la capacidad, y esto es lo más importante de todos de estos contratos estandarizados, tiene la capacidad, la facultad de revisar sus propias decisiones. Entonces, ante una decisión asumida, por ejemplo, de desestimar la solicitud de un evento compensable que formule el contratista, se desestima en un principio y el contratista le señala: no has analizado de una manera cabal el evento compensable. Te voy a dar mejores elementos para tu reflexión. Y le brindan mejores elementos. Y entonces la reclamación del evento compensable vuelve al campo del gerente del proyecto. Y es el gerente del proyecto en que tiene la obligación de volver a revisar sus propios conceptos iniciales. Y la norma NEC le faculta, el contrato NEC le faculta a poder revisar y cambiar su decisión si es que eso fuera necesario. Y este trámite es fundamental. Y es fundamental porque de esa manera muchas reclamaciones que son discrepancias no llegan a convertirse en una disputa y no se llegan a convertir en una disputa simplemente porque hay una labor de reflexión nueva sobre elementos conocidos y de repente sobre elementos adicionales aportados por el contratista, por supuesto, que le permiten al gerente del proyecto cambiar su posición sobre una decisión asumida. En los contratos FIDIC, igual forma, en los contratos FIDIC, antes de llegar a una disputa, el ingeniero, ser dentro del contrato que actúa en algunos casos como representante del propietario y en otros siendo contratado por el contratista, por el contratante, tiene que actuar con una cabeza de independiente, que tiene un doble hat. Este ingeniero, después de haber tomado una decisión, puede cambiar su decisión. Puede, está totalmente facultado para ello. Y de esta forma, lo que podría haber sido una disputa se soluciona entre partes de una manera previa. En consecuencia, como podrán ustedes apreciar, y esto es lo fundamental desde mi punto de vista, existe en los contratos estandarizados NEC y FIDIC un espacio en el cual las partes, y fundamentalmente quienes lleva la decisión en el contrato, pueden dialogar. No digo negociar, porque aquí en el Perú la palabra negociación es sinónimo de algunos adjetivos calificativos a veces totalmente absurdos. Pero en estos contratos, esta fase de negociación, esta fase de reflexión, esta fase de mirada conjunta a un determinado proyecto y a una determinada circunstancia específica, permite que lo que es una reclamación que fue originalmente desestimada pueda ser vista nuevamente. Y al ser vista nuevamente con mejores elementos, con mejores perspectivas, con mejor reflexión, pueda incluso ser modificada. Y en consecuencia, ya no estamos ante una disputa, estaremos solamente, se quedó el tema, ante una reclamación. Y dentro de esa mecánica, ese procedimiento, la función del DAAB, del DAAP, que tienen tanto los contratos FIDI como los contratos NEC, es fundamental. Es fundamental porque los adjudicadores, estos miembros del panel, que actúan con independencia respecto de las partes,
tienen la posibilidad de brindarles una asistencia informal, es decir, conversar con ellos sobre el tema sin, incluso adelantando una opinión, pero sin que dicha opinión los obligue a mantenerla si es que esa reclamación no logra ser solucionado entre ellos, entre las partes, y se convierte en disputa. Entonces, este DAB, estos adjudicadores, hacen una asistencia informal, asesoran a las partes, le brindan mejores luces en el tratamiento del reclamo que está siendo visto de manera complicada, y son las partes las que en función de esa asistencia informal pueden tener una solución, pueden adoptar un criterio que les permita evitar la disputa. Claro está, como en todos los, en ambas modalidades de contratos estandarizados, este tipo de manejo de la asistencia informal requiere el acuerdo de partes. Es decir, no puede ir una parte al DAP y decirle quiero que me asistan. No, tiene que ser de manera conjunta para que de manera conjunta también los adjudicadores trabajen con las partes en la búsqueda de un criterio de solución de la reclamación. Ahora está, claro está que siempre las buenas voluntades pueden fracasar. Y si, a pesar de los esfuerzos de las partes, a pesar de los esfuerzos de los adjudicadores, esto no llega a tener un fin deseado, y por ejemplo, el gerente del proyecto se ratifica en la negativa o el ingeniero se ratifica en su decisión o toma una decisión ya como ingeniero total y dice lo que diga, evidentemente la parte que se siente en desacuerdo, que hará una nota, o sea, una nota de desacuerdo, de insatisfacción con la decisión, recién podrá recurrir al DAP, pero esta vez ya el DAP actuará como factor de decisión, como adjudicador, esto es, señalando cuál de las posiciones es la que debe primar. Como podrán ver, entonces, y quiero acá enfatizar también, este margen de diálogo, este margen de que sean las partes las que solucionen la controversia y no se tenga que recurrir necesariamente al DAP, es fundamental en la estructura de los contratos estandarizados. Esto, lamentablemente, no ha sido asumido por nuestra Ley General de Contratación Pública. Y no ha sido asumido simplemente porque existe, pues, el temor de que todo tipo de conversación entre entidad y contratista puede generar, y ese es un presupuesto nefasto, lamentablemente, puede generar algún tipo de corrupción. Y entonces, cuando la legislación local asume, por no decir copia, el DAB y lo convierte en la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, en el único momento que le permite de manera eficaz tener la posibilidad de que ante una discrepancia haya una función preventiva, será si es que las partes, o alguna de ellas, en este caso la entidad, no decide de manera previa. Porque una vez decidido, no existe la posibilidad de la conversación, no existe la posibilidad del diálogo, no existe la posibilidad de un nuevo enfoque a la controversia suscitada. La única posibilidad para poder conversar y solucionar es cuando ya se introdujo la sumisión a la JPRD.
Ahí sí, nuestra legislación dice, una vez iniciado el procedimiento ante la JPRD, las partes en cualquier momento pueden llegar a un acuerdo, pero ya iniciaron el procedimiento ante la JPRD. En los contratos estandarizados es al revés. Hay dos momentos para poder llegar a acuerdo. Antes de que se convierta en disputa, y esto es importante, este manejo del idioma, cuando es solamente un reclamo, ahí las partes pueden dialogar y puede por eso el ingeniero o el gerente del proyecto modificar los alcances de su decisión. Y cuando ya se ha convertido en disputa, dentro del procedimiento ante el DAP, las partes siguen manteniendo esa capacidad de diálogo. Y no es infrecuente, por el contrario, cada vez es más frecuente que las partes le digan al DAP, espera, suspende, estamos dialogando. Este procedimiento, reitero, que es fundamental dentro de un concepto y una aplicación de un contrato estandarizado, no ha sido recogido en nuestra legislación local y creo que eso es contrario a esta mirada que tiene la ley 32069, una mirada hacia el futuro, hacia el dominio internacional. En el dominio internacional, este procedimiento funciona y funciona bien, porque en todos los contratos estandarizados no se busca que las obras se solucionen o que se ejecuten mediante decisiones del DAP que susciten disputas, que solucionen disputas. Ese no es el propósito. El propósito es que, al igual que hace algunos años se estableció la cultura de accidente cero, lo que se requiere ahora es que en los contratos haya lo menos posible de disputas. Que continúen todas las reclamaciones que sean necesarias, no cabe duda, pero que no se conviertan en disputas. Por eso la función preventiva, por eso la función de diálogo, que está tan bien implementada en estos contratos estandarizados a los cuales me he referido. Creo que estoy en mi tiempo, así que hasta aquí nomás, estimado Rodrigo, en esta primera intervención. Gracias. Muchas gracias, doctor. Se han tocado bastantes aristas y creo que es bastante valiosa la distinción entre reclamos y controversias para entender cómo funciona la solución de controversias en estos contratos. Tenemos una pregunta sobre la experiencia de los DAP o juntas de prevención y resolución de disputas en el país. ¿Cómo han ido evolucionando los servicios que ofrecen los centros de DAP y qué puede mejorar y qué estándares pueden tenerse en cuenta en el país? No hay duda que las juntas de resolución de disputas, las JRD, como las JPRD, tienen la virtud primera de permitir que una controversia sea solucionado prontamente y que el proyecto continúe. Esa es una virtud innegable que no se puede escatimar en señalarla. El problema está que muchas veces eh, se recurre a las JPRD o a las JRD en su momento porque no hay una posibilidad de tomar una decisión frontal sobre un problema que compete a la entidad decidir. Y vuelvo a lo mismo. Muchas veces dicen, uy, yo ya decidí. Mira, me he dado cuenta, y esto es una experiencia que no la estoy inventando, sino que es real. Sí, pues efectivamente me di cuenta que donde te dije que eran solo 20 días, debieron ser 25. Sí me he dado cuenta. Pero, ¿sabes? Ya tomé mi decisión, ya está la resolución emitida. Recurre a la JRD. Que la JRD revise la decisión. Y entonces se recurre a la JRD y hay que hacer todo el procedimiento para que lograr estos 5 días que fueron mochados
indebidamente o por error por la entidad en su momento. Este trabajo, esta forma de actuar, lamentablemente propia de la legislación, conlleva que muchas JRDs hayan tenido innumerables problemas que afrontar de solución de controversias. En obras que duraban un determinado número de meses, no en mi caso, aunque yo he participado, no ha sido en mi caso, pero había obras donde mensualmente se introducían 4 o 5 disputas a una JRD. Entonces, eso sí es censurable. Por eso es que la labor de prevención, que vuelvo a reiterar, no está totalmente desarrollada en nuestra legislación local, porque no tiene ese espacio de diálogo, eh, va a seguirse generando, porque los funcionarios, para poder tener las espaldas bien resguardadas, van siempre a requerir la decisión de una JRD. Resumo entonces mi respuesta en lo siguiente. ¿Son valiosas las JRD para los fines de un proyecto? Sí, lo son. No tengo la menor duda que eso es así. La inexistencia de una forma de prevención que permita a los operadores revisar sus propias decisiones genera un sobrenúmero de controversias que tienen que ver las JRDs. Así es. ¿Se puede mejorar el mecanismo? Si los legisladores se quitaran el prejuicio de que todo aquello que significa diálogo está amarrado a algún tipo de colusión, corrupción, prebenda, es probable que pasemos de una cultura de riesgo, de riesgo insus, riesgo, y yo diría más que de una cultura de prejuicio a una cultura de transparencia y pasemos a una cultura de moralidad, que tienen que hacerla y ponerla de manifiesto todos los operadores. Eh, 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 en el futuro, yo veo que el futuro va a seguir siendo muy parecido. No veo que haya una posibilidad real de que las controversias bajen ante la JPRD, van a seguirse manteniendo. Y el procedimiento de los centros y la forma de designar a los adjudicadores es un tema que merece todo un tratamiento seguro en algún momento del Congreso distinto y que debiera ser revisado con suma cautela. Muchas gracias, doctor, y también por la propuesta para continuar hablando del tema. La próxima exposición estará a cargo del doctor Joaquín Vázquez, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con máster en regulación de los servicios públicos por la PUC. Cuenta con especializaciones en el desarrollo de infraestructura, entre ellas Certified PPP, Professional CP3P, entre otras, así como Derecho del Transporte por la Universidad Externado de Colombia y Derecho de la Energía. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado, donde ha participado de la elaboración de normas, metodologías y evaluación de proyectos de APP, proyectos de activos y obras por impuestos, abarcando el ciclo completo de las inversiones, entre otros. Doctor Vázquez, le doy la bienvenida y el uso de la palabra por 15 minutos. Muchas gracias, buenas noches con todos. Agradecer la invitación para poder compartir un poco sobre el alcance de los lineamientos que se aprobaron recientemente, hace menos de 2 meses por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, en un aspecto que siempre ha sido discutible con relación a qué tanto las APPs que utilizan recursos públicos, las famosas APPs llamadas cofinanciadas, deben regirse por las reglas del sistema de inversión pública, ¿no? Es un tema que tiene va larga data de discusión en el sistema de inversión privada, tiene que ver también con no solamente en este tema de los estudios técnicos del sistema de inversión pública, cómo se aplican a las EPPs,
sino también es en la discusión de si las APPs deben pasar o nacer, más allá de que sean financiadas con tarifas, que son los recursos privados, o con recursos públicos, si deben también nacer independientemente a su tipo de fuente de financiamiento a través del sistema de inversión pública. Lo comento porque la buena práctica o lo que normalmente ocurre en los países es que más allá de la forma como las APP se financian, siempre hay una evaluación con relación a los beneficios sociales del proyecto de APP. El caso peruano es un caso distinto, ¿no? El caso peruano, no necesariamente todas las APPs pasan por el sistema de inversión pública, solo aquellas que van a utilizar recursos públicos, y es ahí donde con esta aprobación de lineamientos que se hizo hace 2 meses, más bien se ha tratado de darle una flexibilidad a las APPs propia de la característica que tienen este tipo de proyectos. Entonces, lo primero que quería comentarles era que se evidenció una problemática en el sistema de inversión privada, que es el que impulsa los proyectos de asociación público-privada, con relación a que existía un largo número y fuertes montos de inversión que se estaban financiando, se estaban diseñando como APPs cofinanciadas, y que en la medida que se utilizaban recursos públicos, desde siempre se les aplicó las reglas del sistema de inversión pública, entiéndase, las reglas de la obra pública, ¿no? No está en discusión que en el caso peruano el sistema invierte, como también en otros países con otras denominaciones, siempre debe haber una evaluación de aquellas inversiones o gastos de capital que se van a financiar con gastos públicos a través de un sistema propio de lo que define el Estado. Pero lo que se fue evidenciando con el tiempo aquí era de que más allá de ese concepto, las APPs tenían unas particularidades propias que las diferenciaban de determinados aspectos en determinados tipos de evaluación de la obra pública. Entonces, uno de los aspectos, por ejemplo, que se evidenció ya hace varios años atrás, era que, por ejemplo, la ley que regula el decreto legislativo actualmente, el 1252, ¿no? La ley del sistema invierte, establecía una serie de criterios diferenciadores para la obra pública con relación al tipo de intervención que se puede hacer en la obra pública. Por ejemplo, si era una intervención para crear una nueva infraestructura, o si era una intervención para mejorar la infraestructura, y dependiendo obviamente del monto de inversión, del tipo de inversión, se diferenciaba entre nivel de estudio, ficha técnica o nivel de estudio perfil. Sin embargo, para las APPs, por ejemplo, se establecía sin mayor nivel, digamos, de diferenciación, solo por el hecho de ser APPs, que siempre debían llegar a un nivel de perfil. ¿Qué significó esto? Por ejemplo, que muchos proyectos en la cartera de preinversión, por ejemplo, para hablar de proyectos de agua y tratamiento, de agua de tratamiento de aguas residuales, perdón, de colegios y otros más, podían ser incluso proyectos de montos menores que no superaban las 407.000 UITs, que es el rango de inversión que utiliza el sistema Invierte, que estaban muy por debajo, pero por el solo hecho de ser APPs debían cumplir con un nivel de estudio a nivel de perfil, que era el nivel de estudio que se le exigía en el sistema Invierte a proyectos de mayor magnitud, ¿no? Lo que se denomina muchas veces como megaproyectos. Entonces, no había un criterio diferenciador para las APPs en el sistema Invierte, aun cuando el sistema Invierte sí tenía criterios diferenciadores para la obra pública. Aún además cuando la APP no se iba a ejecutar como tal. Dos, eso generó una serie de demoras o reprocesos en la evaluación de los proyectos a nivel del sistema Invierte. Digamos, dependiendo del grupo de proyectos de APP que se evalúa, pero por ejemplo, si uno ve la cartera de preinversión de los últimos proyectos de APPs que se han estado evaluando o han pasado por el sistema Invierte, en promedio han tenido un tiempo de duración solamente en el sistema Invierte entre 4 a 5 años. Un proyecto bastante excesivo, ¿no? Además, porque si uno considera que en los contratos de APPs la fase constructiva va en promedio entre 3 a 4 años, ya en algunos casos vemos que el tiempo que se demora la formulación de los estudios en el sistema Invierte, bajo estas reglas que no tienen diferencia o que no han tenido diferencia durante muchos años, podían superar la fase constructiva, es decir, más nos terminábamos dedicando a hacer evaluaciones solamente en el sistema Invierte respecto al tiempo que nos iba a demorar la construcción de la obra. Como tercer aspecto es que luego lo que se evidencia es que hay una serie de evaluaciones duplicadas. Mencionaba hace un momento, las APPs cofinanciadas terminan ejecutándose como APPs. Claro, pero su origen es como obra pública, ¿no? Hasta el tratamiento que siempre ha tenido, en la medida que se financiaba con recursos públicos. Lo que no se consideraba ahí era que las APPs, luego o en un primer momento que pasaban por el sistema Invierte, el sistema de inversión privada recibe el proyecto de APP y las hace pasar o hace pasar ese proyecto por 3 fases más.
la fase de formulación de APPs, propia de APPs, la fase de estructuración, donde se diseña el proyecto como APP, y la fase de transacción, que es donde se adjudica. Entonces, lo que se vio cuando se entró a un nivel de detalle de esta problemática es que el sistema invierte implicaba que el proyecto de APP realice análisis, ¿no? Y luego el mismo sistema de APPs de inversión privada, 2 o 3 fases después, le volvía a hacer la misma evaluación, pero con una lógica distinta, pero finalmente había una serie de reprocesos y dobles evaluaciones. Y finalmente, otro aspecto también que se vio como problemático es que ante la ausencia, ¿no? Ante la ausencia de criterios diferenciadores, lo paradójico fue que las APPs autofinanciadas, es decir, aquellas que se financiaban con tarifas, ¿no? Con recursos que no son considerados públicos, ante una ausencia de parámetros de cuáles deberían ser los estudios técnicos, empezaron a imitar el nivel de estudios de APPs cofinanciadas, ¿no? Digamos, todos los que hemos pasado por el Estado peruano sabemos que los funcionarios públicos necesitamos predictibilidad, y muchas veces esa predictibilidad es mirar como referente los sistemas que sí tienen reglas sobre lo que uno quiere hacer. Bueno, eso generó una problemática porque los funcionarios, cuando empezaron a hacer formulación de estudios técnicos de APPs autofinanciadas que no usan recursos públicos, miraron a qué parte del sistema sí existía o en qué parte del sistema sí existía reglas para la formulación de estudios técnicos. La respuesta la encontraron en el sistema de APPs cofinanciadas, entiéndase, formulación al estilo invierte, y lo que generó es que estudios de APPs autofinanciadas que se financiaban o con tarifa terminaban haciendo un nivel de profundidad como una APP cofinanciada a nivel de perfil. Entonces, toda esa problemática se evidenció de años atrás. En el año 2018 hubo una primera intención fuerte por parte a nivel normativo del Ministerio de Economía y Finanzas de sacar reglas especiales para establecer un tratamiento diferenciador en APPs. Pero sin embargo, desde el 2018 no fue hasta el año 2025, que ha sido este año, que luego de varias reuniones, luego de varios proyectos a la interna entre agentes que son los que diseñan y ejecutan este tipo de proyectos, se tomó la decisión de establecer un lineamiento diferenciador. Pero tengamos en cuenta también que, digamos, este lineamiento que se aprobó con la resolución directoral 002-2025 del Ministerio de Economía y Finanzas de inicios de agosto, tuvo un paso previo, ¿no? Algunas personas, digamos, no lo han notado, han pensado de que la resolución directoral era propio de un análisis del ministerio y que no tuvo plazos previos. Lo cierto es que el primer paso previo para poder llegar a este producto diferenciador de APPs cofinanciadas con reglas especiales fue modificar las normas del invierte. Mencionaba al inicio de mi exposición que fueron las normas del invierte las que establecieron desde un principio la rigidez para que las APPs en todos los casos utilicen un nivel de estudio de perfil. Se modificaron normas del sistema invierte, puntualmente el reglamento del sistema de invierte, y se estableció ahí una primera apertura a que las APPs, dependiendo de lo que se definan los lineamientos, podían tener un rango de nivel de estudio o profundidad de ficha técnica o de perfil, tal como hoy o como siempre se ha permitido a los proyectos de obra pública, ¿no? Y otro aspecto también que se consideró fue que la emisión de estos lineamientos, que son lineamientos para el sistema invierte, ¿no? Pero para APPs cofinanciadas, lo hizo la Dirección de Inversión Privada del Ministerio de Economía, no la Dirección de Inversión Pública. La decisión, digamos, que se evaluó en su momento era el más llamado a conocer las diferencias de lo que se debería tener un estudio técnico es el área de inversión privada y en este caso no tanto el sistema de inversión pública, con lo cual se delegó a esta área la posibilidad de emitir los lineamientos como se hizo en agosto. ¿Qué beneficios o qué cosas o valor agregado tienen estos lineamientos, ¿no? Porque más allá de la publicación normativa, lo importante es ver qué efectos prácticos se dan para la ejecución de los proyectos en el día a día. Primero, mencionaba, se estableció un criterio diferenciador a partir de una modificación del reglamento del invierte para que, dependiendo del tipo de intervención y el monto de la APP cofinanciada, se pueda definir el estudio a nivel de ficha técnica o a nivel de perfil. Puntualmente, si la intervención, por ejemplo, de una APP cofinanciada iba en un mejoramiento o ampliación de la infraestructura, por ejemplo, en la cartera de preinversión existe los colegios que se van a mejorar o reestructurar en temas de infraestructura, como los colegios de Villa María del Triunfo, el paquete de colegios, los CER de Lima, ¿no? Los colegios en evaluación de riesgos del CER de Lima. Todos esos proyectos o ese tipo de proyectos, si no superan una valla de 407.000 UITs, entonces solamente requieren ficha técnica. Si el proyecto supera la valla o el techo de 407.000 UITs, sí requiere un nivel de perfil.
¿Qué nos está diciendo aquí? Lo que nos está diciendo es que aquellos proyectos que sean proyectos grandes en su envergadura, grandes en su intervención o grandes en su monto de inversión, los llamados megaproyectos, necesariamente van en un perfil. Pero si estamos hablando de proyectos de APP cofinanciados, que más allá que utilicen recursos públicos, tienen un monto de inversión menor, su complejidad también tiene que conversar con ese monto de inversión menor, entonces no nos desgastemos tanto como formuladores en la fase del invierte y permitámosle tener una ficha técnica. Donde sí se estableció más bien un criterio de siempre tener perfil es cuando la intervención de un proyecto de APP crea un nuevo servicio de infraestructura que no existe. Por ejemplo, una línea de metro, ¿no? Una línea de metro en una parte de la ciudad, no hay un servicio como línea de metro similar, entonces más allá del monto de inversión, tiene que ir siempre a perfil. Eso generó, o está generando, mejor dicho, desde agosto a la fecha, que ya existan proyectos que están utilizando o van a llegar a un nivel de profundidad solo de ficha y otros de perfil. Mencionaba hace un momento, por ejemplo, los varios proyectos de la cartera de preinversión, lamentablemente, llegaron mucho antes a aplicar estas reglas donde no había diferenciación y todos, así sean proyectos que no han sobrepasado ni siquiera los 89.000 millones de dólares, es decir, no superaban los 407.000 UITs, han tenido que pasar siempre a nivel de perfil, ¿no? Con esto más bien, con este alineamiento, las estimaciones que se han hecho es pasar de un tiempo de 4 o 5 años a un tiempo entre 1 o año y medio, con lo cual reduciríamos 3 años solamente en evaluación a la interna del Estado. Otro tema también que es beneficioso de estos lineamientos es que aplican a todo tipo de proyecto de APP en la situación en la que se encuentre, sea un proyecto de APP nuevo en la cartera de preinversión, un proyecto que esté en la fase de formulación, que un ministerio, pues llámese el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, cualquier otro ministerio que haga obra pública y que quiera llevarla o ejecutarla como APP, también en este caso los lineamientos son aplicables, ¿no? Por ejemplo, hoy Proinversión más o menos aproximadamente tiene bajo su función como unidad formuladora, porque Proinversión también puede ser unidad formuladora, cerca de 30 proyectos en la fase de invierte. Esos 30 proyectos son 30 proyectos potenciales que estos lineamientos automáticamente podrían empezar a aplicarse. Si no existieran los lineamientos, el derrotero de esos proyectos sería siempre un nivel de perfil. Hoy con los lineamientos sería más bien no llegar a perfil, sino más bien a ficha técnica, ¿no? La cartera potencial de preinversión en el 25 y 26, solo de adjudicación, es 20.000 millones de soles, ¿no? Perdón, de dólares. Tengamos en cuenta que esa cartera en su gran mayoría son proyectos cofinanciados, con lo cual hay un fuerte impacto que estos lineamientos va a tener con relación al avance de los proyectos para poder adjudicarlos en un menor plazo. Otro aspecto importante es que estos proyectos también aplican a las APPs en ejecución contractual. Una novedad buenísima, considero desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando que estos lineamientos entran a diferenciar y aligerar, digamos, los análisis, obviamente, o propio, respondiendo a las características de las APPs en nuevas APPs, sino también para APPs que van a desarrollar o que contienen en sus contratos extensiones o ampliaciones de inversión y que los contratos mismos establecieron en algún momento que debían seguir las reglas del invierte si esas inversiones se pagaban con recursos públicos. Es decir, llegar a un nivel de perfil, aun cuando tenías ya un concesionario que había decidido asignarse riesgo y tratarlo y administrarlo de estas inversiones, pero el sistema era tan rígido que siempre generaba que la entidad estatal, el concedente en este caso, deba desarrollar proyectos a nivel de perfil. Aquí ya no, con el lineamiento te establece un rango diferenciador de 407.000 UITs para inversiones que están previstas, llámese inversiones de expansión. Y otros aspectos también, ya para ir finalizando, otros aspectos beneficiosos de estos lineamientos, es que también se aplica a inversiones por adenda, nuevas inversiones, ¿no? Nuevas inversiones que no están previstas en el contrato, que son nuevas inversiones porque se quiere ampliar el alcance del proyecto, el Estado quiere ampliar la prestación, el inversionista está interesado en ampliar su área de concesión, etcétera. Cualquiera de las diferentes razones por las cuales podría venir una adenda con una inversión adicional. En ese caso, el lineamiento también entra con el nivel diferenciador del monto de 407.000 UITs y dependiendo si está por debajo de las 407.000 UITs, va a un nivel de ficha técnica, si es mayor, a un nivel de perfil tipo a una inversión o pensando que es una inversión de megaproyecto, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos hablar de lo que es, por ejemplo, hace una adenda que se suscribió hace 2 años o año y medio, los puentes que se realizaron para la Red Vial 6. Es una adenda que demoró más de 6 años dentro del Estado peruano y de los 6 años, más del 50% del tiempo solamente se destinó
a madurar y a llegar al nivel idóneo de estudios técnicos a nivel del Invierte. Entonces ya ahí nos damos cuenta cómo es importante que estos lineamientos puedan aligerar, digamos, el avance de los proyectos, no por el hecho de flexibilizar sin más, sino porque estos proyectos o estas inversiones se van a ejecutar como APP. No tiene sentido aplicarle una lógica de obra pública a algo que no se ejecuta como tal, sino más bien darle algunas diferencias propias del mecanismo con el que se van a ejecutar, que son las APPs. Y finalmente, también estos lineamientos se aplican a APPs para operación y mantenimiento. Entiéndase, no es que se aplica un estudio de perfil o ficha técnica, sino más bien estos lineamientos ya establecen claramente que para operación y mantenimiento, en la medida que las intervenciones solo tengan OIM, no se requiere un estudio técnico de perfil o ficha. Se exceptúa, y eso es algo importantísimo. En el día a día ya hay proyectos al día de hoy, por ejemplo, Proinversión tiene en su cartera un paquete de proyectos de operación y mantenimiento de vías. Entonces, ya es importante al día de hoy este lineamiento porque le dice claramente a los funcionarios, no se pregunten si tienen que hacer un estudio técnico de unidad de perfil o ficha técnica. No hay componente de inversión. Y en la medida que no hay componente de inversión, avancen. El estudio técnico solamente está pensado cuando haya CAPEX. Y también para el caso de APPs en ejecución contractual de reposición de equipos, piensen, por ejemplo, en un hospital. Los hospitales que se han adjudicado, el de Piure Chimbote, esos contratos tienen cláusulas de reposición de equipos que se están pagando o se van a pagar con recursos públicos, porque son hospitales de APP formulados o diseñados como APP cofinanciados. En ese caso, el lineamiento establece claramente que los pagos de la reposición de equipos no requieren un registro en el banco de inversiones del Invierte. ¿Por qué todavía aquí seguimos hablando del Invierte? Porque recordemos, los lineamientos lo que hacen es establecer un criterio diferenciador dentro del sistema de Invierte para APPs. No es que las APPs han sido retiradas del sistema de inversión pública en este momento. Y ya con esto acabo con las conclusiones, porque sí hay una novedad que nos ha traído la reciente publicación de la ley de APPs, que entrará en vigencia con el reglamento que se está elaborando hoy al interno del Ejecutivo. Primero, estos lineamientos nos dan celeridad en la formulación de las APPs. Ya lo mencioné, tenemos un rango entre 4 a 5 años, incluso algunos proyectos más, solamente en la demora de la formulación dentro del Invierte, aun cuando van a ser ejecutados como APPs cofinanciadas. El estimado que se espera bajar es de 4 a 5 a un periodo entre año y año y medio para los proyectos que son menores a 407.000 UITs, entiéndase proyectos de ficha técnica. 2. Evita reprocesos por análisis en el sistema Invierte y en el sistema de inversión privada. Por ejemplo, en el sistema de Invierte, hoy se exige a los proyectos hacer un análisis de flujo de caja, hacer un análisis de riesgos. En el sistema de inversión privada también. Sin embargo, en el sistema de inversión privada, la lógica que aplica es la distribución idónea de riesgos, donde le transfieres riesgos al privado. Entonces, con estos lineamientos se establecen también, dependiendo del tipo o nivel de profundidad de estudios, qué tipo de análisis se debe hacer en cada ítem, ¿no? Con relación al proyecto, de manera que ya no haya duplicidad de análisis donde el Estado termina haciendo en el sistema Invierte un análisis con una lógica de obra pública y luego en el sistema APPs, cuando el proyecto se diseña como APP, un análisis similar, pero con la lógica de APPs. Entonces era tiempo, dinero y una lógica distinta que no tenía sentido realizar. Y finalmente, se hace efectivo el traslado de riesgo a los inversionistas, a darle un tratamiento propio de APPs a los estudios y lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Ya la ley de APPs que está publicada y que está próxima a entrar en vigencia con el reglamento, sí establece que a partir de esa ley los proyectos de APPs sean autofinanciados, o sea, que se paguen con recursos que no son públicos, o los cofinanciados, los que se pagan con recursos considerados como fondos públicos, son tratados solamente y de manera exclusiva por las normas del sistema de inversión privada. Eso quiere decir que ya no van a tener ni siquiera una regla de flexibilidad o una regla ad hoc del sistema Invierte, sino que el sistema de inversión privada va a crear sus propias reglas para los estudios técnicos. Es muy probable que estos lineamientos que les acabo de comentar sean el referente o probablemente las mismas reglas del sistema de inversión privada. No lo vamos a saber en todo caso hasta que salga el reglamento aprobado por el Ministerio de Economía, pero estos lineamientos es un primer, considero un primer buen paso que se hace para diferenciar los proyectos según el esquema, ¿no? Hay que diferenciar las APP con las obras públicas, ambos permiten cerrar brecha que diseñamos, debemos considerar los tipos o las características de cada mecanismo para no generar reprocesos y así hacer proyectos de manera más eficiente. Gracias.